Y en el día de hoy lo que vamos a ver es, como habrán podido ver en el título de la sesión, es eh, cómo podemos identificar una herramienta técnica que no es la más importante, tal vez no es la más conocida ni la que más se utiliza, eh, pero que puede ser de utilidad cuando el mercado se encuentra en tendencia, en cualquier par, en cualquier periodo. Vamos a ver algunos ejemplos posteriormente, que son las divergencias. Las divergencias entre la curva de precios, de la curva que se va formando con los distintos periodos, las barras o las velas, y algunos indicadores que también vamos a ver que hay varios que se pueden utilizar. En este caso hemos elegido 3 de ellos y bueno, vamos a tratar de que esto les sea útil a todos los participantes. Estas divergencias están, yo diría, en estos días con tanto vaivén que hay en el mercado, con tanta volatilidad, eh, bueno, se han puesto más que vigentes, porque nos permiten de alguna forma anticipar un movimiento en contra del movimiento actual. Es decir, si tenemos una baja de precio muy importante, las divergencias lo que tratan de hacer es de anticipar un movimiento en dirección contraria, en cuyo caso tal vez no podemos decir, bueno, compremos cuando el precio está bajando y vemos una divergencia, pero al menos nos anticipa, nos dicen, bueno, no entremos a la baja, porque el precio ha perdido velocidad o ha entrado en zona de sobrecompra o sobreventa o lo que fuera. De modo que vamos a ir con la cámara a ver un poquito de teoría sobre estas divergencias en primer lugar. Yo les preparé acá una serie de filminas de diapositivas que hablan de algunos indicadores que vamos a analizar. En primer lugar, esto es teoría, pero está tomado de un ejemplo de hace muchos años, de cuando hicimos nuestro manual de análisis técnico. Eh, Vamos a tratar de ver qué significa esta divergencia que estamos viendo, que además está mencionada en el gráfico. Lo que vemos es una tendencia bajista de precio, por lo menos en esta primera parte del gráfico. Esta no es una línea de tendencia, es simplemente una línea de orientación del mercado, que va cruzando los precios. Y por otro lado, este indicador que es Momentum, que en mi opinión es el favorito para medir este tipo de divergencias, miren cómo va dando señal totalmente contraria. En los mismos periodos en los cuales el precio venía bajando, el indicador de momento viene dando una señal alcista. Entonces, esto sucede, generalmente lo que tenemos es un anticipo de un movimiento en contra de esa tendencia principal que, por lo menos desde el inicio de este gráfico, se mantiene bajista. Esto no tiene que ver con la temporalidad que se utiliza acá, es gráfico de 4 horas, pero puede ser de 5 minutos, en día o en 30 minutos. Y como el precio posteriormente, después de esta divergencia, vuelve a caer, pero finalmente se impone un cambio de tendencia, es un cambio importante. Acá podemos trazar imaginariamente una línea de tendencia y miren cómo al quiebre de la misma el precio cambia de dirección y se dirige al alza. Esto es en cuanto al indicador de momento. Tenemos otros dos que también vamos a analizar hoy, que es el indicador de fuerza relativa. Este es un indicador que, a diferencia del momento, que tal vez no lo expliqué, vamos a hacer un poquito de teoría del indicador, que nos marca momento, bueno, una aceleración o una velocidad de un determinado movimiento. Por eso es importante que el mercado esté en tendencia. Cuando el mercado está lateralizado, en general ningún indicador nos dice demasiado, pero momento o menos todavía. El indicador de fuerza relativa, ¿qué nos marca? Bueno, sobrecompra y sobreventa. Acá en este gráfico está explicado, digamos, en un contexto del manual, donde se habla de sobrecompra y sobreventa. Estos pequeños círculos muestran justamente donde coinciden las zonas de sobrecompra y sobreventa, ¿sí? Sobrecompra y sobreventa. Y fíjense, acá es menos, yo diría menos tangible, menos visible a simple vista una divergencia entre la curva de precios que muestra una orientación bajista y el indicador de fuerza relativa. ¿Qué sucedió acá? Acá hay una zona de sobreventa, ¿sí?
estos mínimos, esta serie de mínimos, marcan sobreventa. Y el precio no cambia de orientación, vuelve a tener un mínimo posterior. Sin embargo, este mínimo ya estaba como descontado por este indicador que marca un probable cambio de tendencia que finalmente se produce. Claro, si uno hubiera ingresado, no se ve, ¿verdad? Está bien. Ahora sí, les decía, vamos de nuevo con el RSI. ¿Qué nos marca sobre compra y sobreventa? Varios máximos y varios mínimos, en cuyo caso también coinciden con las zonas de sobrecompra y sobreventa. Decía que en esta parte del gráfico, que no es tan visible para aquel que no lo maneja el indicador o aquel que no está buscando justamente esto, hay una serie de mínimos importantes que no coincide con la curva del indicador, es decir, ya el indicador comienza a dar una señal alcista, mientras que el precio mantiene una tendencia bajista. Pero fíjense cómo anticipa este cambio de tendencia. Yo acá les marqué dos líneas verticales donde comienza y donde termina la divergencia, porque fíjense cómo a partir de acá, de este mínimo, el precio cambia de tendencia y se dirige al alza, cambia, digamos, esa dinámica bajista que tenía. Y este movimiento alcista está justamente anticipado por esta divergencia entre la curva de precios que, insisto, mantuvo un mínimo posterior a este mínimo que es donde comienza la divergencia, pero ya marcando un probable cambio de tendencia. Tal vez, decía antes, si hubiéramos ingresado en esta zona, en esta zona de mínimos, y nos hubiéramos encontrado con una cantidad de puntos X, desconozco cuántos, de pérdida flotante, pero ya con una divergencia que nos mostraba un cambio de tendencia, y era cuestión de esperar un poquito, ¿no? Y después ya sí tomar tal vez todo o parte de todo este movimiento alcista que se venía generando. Y vamos a ver el otro indicador. Este es el otro indicador del cual quería hablarles y mostrarles algunos ejemplos prácticos. Fíjense la orientación lateral con un sesgo alcista que presenta la curva de precios en estos periodos. Esto es un gráfico de una hora, y cómo comienza a cambiar la orientación de el indicador de Moving Average convergencia-divergencia, que así es el nombre del MACD, ¿sí? Y cómo al quiebre de esta zona de soportes, donde podríamos hacer una línea de soporte, no lo puedo hacer en este gráfico, ya cae el precio y cambia la tendencia alcista que tenía, pero que fue justamente anticipada por esta divergencia entre la curva de precios y el indicador. Esto quiero aclarar que, insisto, no son líneas de tendencia, sino que son simplemente líneas de orientación de cómo está el mercado en un momento determinado y cómo esto se corresponde con una divergencia, con una línea en dirección contraria del indicador que estemos tratando, ¿sí? ¿Alguna consulta de estos conceptos teóricos o seguimos? Vamos a quitar nuestra cámara de nuevo y vamos a comenzar ahora con los gráficos, que los tenemos en vivo además. Así que yo les preparé una serie de gráficos, ¿no? de ejemplos. Les preparé una serie de ejemplos con pares aislados. No mire mucho el par que estábamos tratando ni el periodo, sino justamente que se vean estas divergencias. Vamos a comenzar con las de el indicador de fuerza relativa. La divergencia se ve acá, justamente en este pedacito. Esto es del 1 de agosto al 3 de agosto, es un gráfico del euro en una hora. Y miren cómo después de una tendencia bajista, lateral bajista diría yo, una caída fuerte del euro, el precio comienza a lateralizar, ¿no? Y lateraliza después de llegar a una zona de sobreventa, dos veces, toca los mismos mínimos, pero ya el indicador comienza a dar una señal alcista. Fíjense cómo esta línea, que la vamos a quitar, esta es la que marca justamente el comienzo de una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque este indicador, además de brindarnos esta divergencia, nos da señales de compra y de venta. Tal vez la primera señal nos la había dado aquí, ¿verdad? En esta zona de sobreventa, al tocar sobreventa nos dice por lo menos que no entremos a la baja, ¿sí?
con lo cual podríamos haber entrado al alza y nos hubiera ido bien, desde este mínimo en la zona de 1.41.55 hasta 1.42.80, bueno, realmente muy bien nos hubiera ido, ¿no? Pero si no lo hicimos así, podríamos haber esperado justamente a que esta divergencia se cumpla, vamos a volver sobre la misma, y fíjense cómo, además de una divergencia, nos da una señal de compra. Hay que usar la línea del indicador por su línea media del 50%. Así que aquí sí teníamos una señal neta de compra basada justamente en este indicador. Hay otros indicadores y otras formas también de medirlo. Tal vez esto es combinable con alguna media móvil de 15 periodos, de 20 periodos, pero en verdad lo que estamos tratando es la divergencia que había entre esta curva de precios que se mostraba todavía con un sesgo bajista, lateral, pero todavía sin dar un cambio de tendencia. Y acá, cómo ese cambio de tendencia se venía vislumbrando después de haber tocado dos veces una zona de sobreventa el indicador. Hay otro ejemplo, también que les preparé con la libra esterlina. Fíjense cómo acá no es tan visible, pero acá lo que quería mostrarles es las dos cosas. En verdad, no solamente la divergencia, sino ahora les contesto a FX Trader. Quería mostrarles dos cosas acá. La primera era cómo el precio se mantiene, o cómo RSI, mejor dicho, se mantiene en zona de sobrecompra durante mucho tiempo. Apenas cae, pero esta zona del 70% ya nos marca sobrecompra, y miren cómo llega hasta la zona de 80, 81, muchas veces sin cambiar de tendencia. Pero, claro, esto nos da señal de venta. El hecho de que llegue a zona de sobrecompra, en este caso, nos dice entremos a la baja, por lo menos nos dice que no entremos al alza, pero hay un criterio algo equivocado en este caso, porque si hubiéramos entrado al alza aquí, tal vez teníamos esta pérdida flotante, pero miren qué alto llegó el precio y sin embargo perdimos oportunidad porque estaba este indicador en sobrecompra. Pero en todo caso, lo que sí tenemos es un corto cambio de tendencia, en realidad no es un cambio de tendencia, sino una lateralización que venía siendo anticipada ya por el indicador, es decir, está saliendo de la zona de sobrecompra, vuelve a entrar en zona de trading, llega apenas al 50% y vuelve a subir a zona de sobrecompra. En ese caso, tal vez no nos hubiera dado demasiados puntos, tal vez nos hubieran dado poquitos puntos desde acá, desde esta zona de 1.65 hasta 1.6445, teniendo en cuenta además que generalmente uno no entra en los máximos y se van los mínimos, sí cuando pierde, ¿no? Pero cuando gana no, generalmente lo hace en alguna zona intermedia, tal vez esta divergencia la quise presentar como la no tan segura, pero sí que hubiera servido por lo menos para decirnos no entremos al alza con una sobrecompra tan grande, tan fuerte, tan manifestada como lo hace en este indicador. Pero también hay que medir esta zona, vamos a tomarla bien, esta línea de tendencia, y acá sí teníamos un cambio de tendencia que finalmente no lo fue del todo, pero sí sirvió como para que el precio caiga unos 40 o 50 puntos por debajo de esta línea de tendencia. Tal vez la entrada al mercado la hubiéramos tenido en esta zona, por eso le marqué esta línea. Cuando el precio quiebra esta línea de tendencia, ¿sí? Y comienza a caer. Después el mercado cambia, lógicamente, en este momento nuestro mercado termina ahí, después todo esto se va desarrollando con el tiempo y uno no sabe hacia dónde puede ir el mercado, pero teniendo en cuenta este panorama, como si esta hubiera sido la última vela de mercado, bueno, hubiéramos tenido una entrada a la baja que nos hubiera dado por lo menos algunos puntos. Nos preguntan cuál es el criterio para utilizar el momento, MACD o cualquier otro oscilador. El criterio es suyo. Yo les muestro ejemplos de distintos indicadores y cada uno los elige, ¿no? Cada uno tiene su función distinta. Uno es un seguidor de tendencia, que puede ser el MACD, justamente no sigue la tendencia y anticipa cuando nos da alguna divergencia, cuando nos muestra una divergencia. Momento nos marca la velocidad del movimiento, la aceleración que tiene, y justamente nos da una divergencia cuando pierde aceleración, y RSI lo que nos marca es sobrecompra y sobreventa, con lo cual cuando entra en zona de trading tal vez ahí nos está empezando a dar una divergencia. Si usted
mira un poquito acá, fíjese que haciendo un poquito de análisis de gráfico puro, tenemos como una banderita y después el precio sigue, es como una pequeña figura de continuación de tendencia y después tiene su correlato en una continuación de la tendencia alcista dominante, ¿sí? Pero lo que estamos tratando es justamente el comportamiento de estos indicadores cuando entran en zona de sobrecompra, sobreventa y cómo dan divergencia contra la curva de precios. RSI, ¿cómo llega a una zona u otra? Bueno, midiendo la cantidad de velas hacia un lado o hacia el otro consecutivas, cuando la cantidad de velas alcistas es muy superior a la bajista, bueno, llegamos a sobrecompra, y viceversa, cuando la cantidad de velas bajistas, vamos a buscar una sobreventa acá, fíjese la cantidad de velas a la baja que hay, la cantidad de puntos que hay contra los puntos alcistas es muy alta en favor de los puntos abajo, bueno, llega a zona de sobreventa, ¿sí? ¿Sí? Así que eso hay que medirlo lógicamente con el criterio de cada uno, a la elección de cada uno. Creo que tengo algún ejemplo más, no, RSI no, vamos a ver MACD. Muy bien, acá les marqué dos cosas en realidad, una es la tendencia alcista de precio, esta línea de tendencia, ¿sí? Acá sí se puede trazar una línea de tendencia clara, con tres mínimos ascendentes. Es, yo diría, no demasiado lógico, o no sirve medir una divergencia por sí misma, ¿no? Sin combinarla con otro elemento. A veces puede llegar a anticipar solo una divergencia, pero siempre es conveniente combinarla con algo, si no, la divergencia sola nos dice demasiado. Por eso siempre uno trata de combinarlo con otro indicador, o en este caso, para no confundir, con otros indicadores que pueden ser medidas móviles, bueno, tomar por lo menos una línea de tendencia. En este caso hay una línea de tendencia clara, alcista, y una divergencia que se inicia en el medio de esa tendencia, que es cuando el precio ya pierde velocidad, cuando ya entra en sobrecompra y comienza a agotarse esa velocidad. Fíjense que hay un máximo posterior a esta zona de máximos, pero inmediatamente el precio comienza a caer. Todo este movimiento es donde comienza, a partir de este momento, de esta segunda línea vertical, una divergencia entre la curva de precios y el indicador justamente de MACD, que se traduce en un quiebre de esta línea de tendencia, y acá sí teníamos una entrada de mercado, ¿no? Un pullback posterior, y acá esto debe haber sido un inicio de semana seguramente, hay un gap ahí, y a partir de ahí sí comienza a caer el precio y acompaña, justamente después sigue, el MACD cumple su función principal, si se quiere, que es la de seguir la tendencia en un momento determinado. Y fíjense cómo lo hace de bien, que bueno, toda esta tendencia de 1.0750, 55 llega el precio a 1.0520 y el indicador lo marca perfectamente, una clara señal bajista, ¿sí? ¿Tiene alguna temporalidad en particular o cualquiera? No, cualquier temporalidad. Decíamos por eso al principio que no importa tanto el par que estamos analizando ni la temporalidad, lo que sirve sí es, bueno, analizar precisamente estas divergencias. No son, insisto, las herramientas más utilizadas, porque requiere estar buscando eso justamente, requiere identificarlas con un cierto cuidado. Tal vez cuando uno comienza a familiarizarse con los gráficos un poquito más, es cuando se ven más claras este tipo de cosas. En este ejemplo no se tomarían los máximos del precio para trazar la línea. No, la línea de tendencia, salimos un segundo del tema del MACD, pero las líneas de tendencia se trazan siempre tomando o los mínimos ascendentes o los máximos descendentes, ¿sí? En este caso, a ver si coinciden. Sí. Fíjese que una línea de tendencia bajista siempre se toma uniendo máximos, y las líneas de tendencia alcistas siempre uniendo mínimos, ¿sí? Un día, si quiere, hablamos de líneas de tendencia, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de divergencias con el MACD. Miren cómo se fue el precio. Esta es de hoy, es actual. A ver si se actualiza el gráfico. Ahí está. Esta es de ahora, una tendencia alcista muy clara, gráfico de una hora. Esto es dólar canadiense. Claro, el petróleo está cayendo mucho y miren cómo
cae también el dólar canadiense ante el dólar. Una línea de tendencia también, volvemos sobre las líneas, que unen máximos descendentes, estos son máximos que cada vez están más abajo, el que sigue está por debajo del mínimo, del máximo anterior, y justamente eso nos permite trazar una línea de tendencia. Y fíjense cómo, a pesar de esta tendencia dominante bajista, si comienza acá, pero si queremos la podemos trazar desde acá, miren cómo a partir desde acá, de esta zona, comienza a darse una divergencia entre la curva de precios y el indicador MACD, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque hay una tendencia bajista dominante, pero en el medio hay tendencias secundarias, ¿sí? Que nos permiten identificar este tipo de divergencias entre una tendencia dominante bajista y esta divergencia que nos brinda MACD. Esto no es una línea de tendencia, es una línea de orientación nada más. Y miren, no por casualidad, a dónde nos da señal de compra el MACD, cuando el histograma cruza por su línea media, y miren cómo coincide en este caso con el quiebre de esta línea de tendencia. Acá había una señal muy clara ahí, solamente tomando el MACD, y en esta zona de 0.9815, ahí teníamos una zona de compra, ¿sí? Una señal de compra, mejor dicho. Esto seguramente con cualquier otro indicador lo hubiéramos podido identificar también, pero todo este movimiento que se está produciendo ahora venía ya siendo anticipado por el indicador de MACD a través de una divergencia entre la curva de precios y este indicador precisamente. ¿Se entiende? ¿Se ve? Y vamos a ver otras divergencias. Déjenme encontrarlas, ¿no? Ahora porque hay un montón de grafiquitos acá. Y ahora no me acuerdo. Ah, acá está, bueno, es la línea que sigue. Que, bueno, en mi opinión es la que mejor marca las divergencias. Todos tenemos alguna herramienta favorita, ¿cierto? No, en el mercado. Lo que más me gusta a mí siempre es analizar este tipo de cosas, los gráficos, las velas, las formaciones, pero bueno, a todos nos gusta algún indicador sobre otro. A mí me gusta más el indicador de momento, que es este que estamos viendo. ¿Qué nos dice el momento? Cuando hay una aceleración hacia un lado o hacia el otro, el indicador en primer lugar nos da una señal de compra o de venta al cruzar por la línea media, por su línea media de 100. Cuanto más vertical sea el cruce, más mejor va a ser la señal, ¿sí? Más clara y más efectiva va a ser la señal. Fíjense qué tendencia bajista teníamos acá, desde que comienza mucho antes de esta línea. La realidad comienza acá, en la zona de 13.25, este es el peso mexicano, en gráfico diario. Es una moneda que tuvo sus vaivenes en estos últimos días, realmente un comportamiento bastante extraño, muy dependiente del petróleo, y llegó a la zona de 12.11, esto fue en marzo, hace unos cuantos meses, pero después si quieren vemos lo que estaba pasando en estos últimos días. A pesar de esta clarísima tendencia bajista que tenemos, miren cómo el precio comienza a perder velocidad lentamente. Este suelo redondeado, que también puede considerarse una figura de cambio de tendencia, se corresponde con una divergencia justamente entre la curva de precios y el indicador de momento, que lejos de dar señal bajista, comienza a dar señal alcista. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Me marca aceleración de precios, sigue bajando y el indicador me marca que compre. Y sí, justamente porque la velocidad que tenía esta caída del precio, primero tiene una corta corrección, habría que medirla con FIBO, debe ser un 23.6%. Esta segunda velocidad, tal vez un poco más inclinada que la primera, vuelve a dar señal bajista de momento, pero acá comienza a perder velocidad de movimiento. Fíjense cómo comienza a lateralizar y se vislumbra hacia un cambio de tendencia. Por el precio, no, realmente lo vemos por este indicador de momento que comienza a dar señal. Y mire qué señal tan buena da, que si tomamos una línea de tendencia uniendo estos últimos máximos descendentes, ahora sí, tuvimos una especie de quiebra, hay un intento de quiebre que no pudo cristalizar el precio, pero acá sí, en esta línea vertical, vamos a sacarla así, se ve más clara, si se puede, ¿no? A ver, en esta línea vertical, que ahí saqué,
fíjense cómo el precio quiebra esta línea de tendencia y ya da señal alcista muy clara, y coincide justamente con la señal propiamente dicha de el indicador de momento, que es justamente el cruce por la línea de 100, y miren qué vertical lo hizo, qué buena señal nos dio en esta ocasión. Nos pregunta Sadakal si no utilizamos confirmación de varios indicadores, por ejemplo MACD y RSI. Bueno, justamente estamos viendo distintos ejemplos con distintos indicadores. La combinación de indicadores la elige uno. En mi opinión, poner muchos indicadores no da un gran resultado, porque cada indicador nos marca algo distinto. A veces aceleración, a veces seguidor de tendencia, sobrecompra, inicios de tendencia, que puede ser el estocástico, alguna señal también bastante clara que dan los estocásticos, que tal vez no es la que más aplica a la sesión que estamos viendo hoy, pero combinar demasiados indicadores generalmente suele traer algún tipo de confusión y no es conveniente. Por eso tal vez combinarlo, filtrarlo con alguna herramienta de análisis chartista, que pueden ser líneas de tendencia o en algún caso soporte o resistencia, siempre es más conveniente que poner muchos indicadores y llenar de indicadores los gráficos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, a ver si se actualiza el gráfico, del euro dólar. Ahí está. Muy bien, acá ¿qué teníamos? Una tendencia alcista, no demasiado larga, pero alcista al fin, una serie de máximos, una zona de resistencia, ¿no? Este es un gráfico de una hora, una lateralización del precio, pero con un soporte bastante claro, ¿eh? Este soporte en la zona de 1.4450 era un soporte claro que, fíjense cómo fue anticipado este cambio de tendencia que se produce al quiebre de este soporte, con una divergencia muy fuerte de indicador de momento contra la curva de precio. ¿Por qué? Bueno, porque venía acelerando muy fuerte el precio, pierde velocidad totalmente y no solamente la pierde, sino que comienza a gestarse una tendencia bajista que ya venía siendo anticipada por el indicador de momento. Entonces, ¿nos hubiera servido vender, por ejemplo, en esta zona? Y todavía no, en realidad, porque lo que pasaba, si eliminamos todo lo que viene a partir de acá y nos quedamos con estas últimas velas, lo que teníamos era una pérdida de velocidad, pero no teníamos un cambio de tendencia. En realidad, el cambio de tendencia se produce, o por lo menos el quiebre de un soporte se produce en esta zona, de 1.4440, 45 aproximadamente, a partir de lo cual sí tenemos una tendencia bajista. Por eso, este tipo de herramientas tienen sus pros y sus contras como cualquiera, ¿no? Ninguna herramienta nos da la clave para entrar al mercado con éxito, pero por lo menos nos anticipa y nos dice, mire, no entre al alza, porque acá tenemos una divergencia bastante clara entre esta curva y el indicador. Son cosas un poco subjetivas, y por eso digo, hay que identificarlas bien, hay que tratar de buscarlas con tiempo, muchas veces los fines de semana, y cuando no hay mercado, conviene empezar a buscar estas cosas en todos los gráficos, en todos los pares que siempre aparecen, y eso nos da visualizar mucho el mercado, tener esa familiaridad con el mercado, con los gráficos, es lo que después nos permite ver con más facilidad este tipo de cosas que van sucediendo todos los días. Y tengo otro ejemplo, libra esterlina. Muy bien. Donde tenemos este es gráfico semanal, gráfico largo, van pasando meses en estas velitas. Fíjense cómo también, bueno, la variación de precios es muy importante, una serie de máximos y de mínimos con soporte y resistencia, si se quiere, en 1.57 y 1.68, son valores bastante amplios. Y fíjense cómo este cambio de tendencia, tenemos una tendencia bajista, cambia alcista, lateraliza el precio, y esto hasta podría ser un doble techo, si se quiere, estos dos máximos, como este cambio de tendencia, este quiebre de soporte en la zona de 1.57 ya venía siendo anticipado por el indicador de momento. Esta línea no está bien trazada, ahora sí, y donde coincide también la señal de momento, un poquito antes, tal vez una vela antes, con este cambio de tendencia que se produce
donde se pierde directamente esta tendencia alcista. Esto podría haber sido una figura de continuación, en cuyo caso continuaba con la tendencia alcista, o un quiebre de soporte y que justamente coincidió con esta divergencia que traía el indicador de momento. Son ejemplos, hay miles de ejemplos, ¿no? Yo les busqué algunos hoy para la sesión, pero bueno, por supuesto, como siempre les digo en todas las sesiones, entrénenlo todo esto. No me crean a mí, sino que hay que buscarlo en los ejemplos prácticos todos los días. Si uno lo quiere encontrar permanentemente, bueno, pongamos gráficos de 5 minutos y van a ver cómo cada ratito tenemos una divergencia en alguno de estos indicadores. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Como gatillo de entrada, ¿qué se usa? Bueno, a ver, yo le doy mi opinión personal. Los indicadores no nos marcan señal de entrada al mercado. La entrada la determina el precio. ¿Sí? ¿Ves? No, el indicador lo dice su nombre, indica, nos marca una orientación del mercado, nos marca sobrecompra, nos marca agotamiento de una tendencia, nos marca velocidad, lo que fuera, pero no nos da entrada al mercado. Cuando usted tiene una señal, por ejemplo, con el indicador de momento, cruza la línea de 100, y esa línea de 100, bueno, la puede cruzar en el precio 27, 28, 25, realmente no tiene una entrada al mercado determinada. Lo que sí determina la entrada es el precio. Yo creo que es mucho más preciso, no es lo mismo entrar en 32 que entrar en 28, cuando sabemos que siempre la zona de 30 en cualquier par de monedas, siempre la zona de 30, 32 es una zona de resistencia o de soporte. Entonces, siempre conviene utilizar el precio más que el indicador. Lo que yo estoy marcando acá son divergencias. ¿La divergencia qué significa? Bueno, que el precio va para un lado y el indicador para otro, cuando en realidad teóricamente deberían ir en la misma dirección. Si eso no sucede, es porque algo está pasando en el mercado, algo no está, digamos, trabajando como uno espera. Entonces, esa divergencia es justamente la que me está anticipando un cambio de tendencia o por lo menos un freno en la tendencia principal que tenía el mercado. Después la entrada es otra cosa, la entrada ya va a estar determinada por otros elementos. La señal de entrada se da al cruzar la línea media del indicador o cuando hay quiebre de línea de tendencia en el mismo indicador. Bueno, es buena la pregunta, Fernando. Cada indicador tiene su propia línea de tendencia. Ahora vamos a, después de contestar estas preguntas, les voy a marcar cómo los indicadores también tienen sus propias líneas de tendencia. Tal vez no son tan claras como las de las formaciones con velas y donde se unen máximos descendentes o mínimos ascendentes o los canales, pero sí también tienen su propia línea de tendencia y el quiebre de las mismas también son señales de entrada muchas veces. Por lo menos señal de una probable entrada, insisto, la entrada la determina el precio. ¿Estas divergencias sirven para ganar dinero de manera consistente? No, mire, para ganar dinero de manera consistente, lo que hay que hacer es estudiar mucho. Las divergencias son una herramienta nada más, pero hay que, yo diría, encontrar muchos otros elementos para que le vaya bien en el mercado, no solamente las divergencias. Hoy justamente escribí un artículo en el blog de FX Street, ahora vamos a buscar después el link, y que es la búsqueda del equilibrio, que la mayoría de la gente cree que esto consiste en entender mucho de análisis técnico, o consiste en entender mucho de economía, o de lo que está pasando en Estados Unidos, en Alemania y Japón, y en verdad hay que encontrar un equilibrio entre esos dos tipos de análisis, pero también un gerenciamiento de cuentas razonable. Si usted sabe mucho y cree que porque a Alemania le va mal, el euro va a caer, probablemente tenga razón. Lo que pasa es que usted se juega la vida entrando al euro a la baja en el momento en que sube 20 puntos, bueno, lo deja sin dinero en su cuenta. Entonces, para ganar dinero, lo que hay que hacer es analizar el mercado desde varios puntos de vista, pero además administrar bien el capital que uno dispone. ¿Puedes decir dónde están las pautas de agotamiento y cuál es la diferencia entre pauta de agotamiento y consolidación de precio? Bueno, ahora lo vemos en la práctica, sin ningún problema. ¿Es válida la señal cuando la línea de orientación dibujada en el MACD cruza la línea de cero? Bueno, acá tenemos una serie de preguntas
técnicas, así que vamos a verlas nuevamente con los gráficos. ¿Sí? La primera, la señal de entrada se da al cruzar la línea media del indicador, vamos a verlo con el gráfico. A ver si lo encontramos por acá. Vamos a buscar, por ejemplo, momento. Acá tenemos una línea de tendencia que no se puede trazar con máximos y mínimos porque, bueno, no lo da el gráfico, pero sí se puede trazar esta línea de tendencia con el propio indicador que es momento. Les decía también que esta tendencia bajista de momento en la última parte coincide con una tendencia bajista de precio y que justamente, como nos decía en la pregunta el participante, cuando quiebra su propia línea de tendencia de indicador nos da una señal. También decía que en este caso tal vez no fue la mejor señal porque bueno, el precio no fue al alza y no nos dio demasiados puntos, pero igual sirvió, tuvo su utilidad. Y también que la mejor señal de este tipo de indicadores las da al cruzar por su línea media o al llegar a una zona de agotamiento, ¿sí? A ver, esta señal acá cuando cruza momento por su línea media y coincide también con alza de precio, con algún quiebre de una media móvil, puede ser 13, puede ser 20, acá no están puestas las medias móviles, ahí sí tenemos una buena señal de entrada. También respondiendo a la pregunta de antes, si la señal de entrada está dada justamente en esta línea, bueno, en esta línea puede que el precio vaya de 1.4320 a 1.4302, por ejemplo, e igual la señal de entrada sí va a cumplir. Y no es lo mismo, si usted entró en 10, no es lo mismo que entrar en 20, ¿sí? Así que siempre la entrada la tenemos con el precio. Si usted entraba en esta zona, en 23, mire cómo el precio se frenaba inmediatamente porque tiene una zona de resistencia. Usted entraba en zona en 1.4302 o 05, bueno, ahí tenía todo un trayecto de precio sin ningún tipo de corrección. Por eso siempre la entrada al mercado la determina el precio, no el indicador. La otra pregunta, Manicela, ¿puede decir dónde están las pautas de agotamiento y cuál es la diferencia entre pauta de agotamiento y consolidación de precio? Bueno, la pauta de agotamiento, digamos un patrón de agotamiento, tal vez lo podría tener con otro indicador. A ver si lo podemos, vamos a abrir una ventana nueva, euro por ejemplo, y vamos a agregar un indicador que es el estocástico. Estocástico 2080, parámetro 533, close, este es rápido, ¿sí? Acá tenemos algunas pautas de agotamiento, algunos patrones de agotamiento de precio, ¿sí? Tal vez esto no tiene que ver tanto con la sesión, pero viene al caso, ¿sí? Cuando el estocástico da este tipo de señales, donde ya más de ahí no va a ir, porque el precio, por más que subas 1000 puntos más, el estocástico es cerrado, no va a llegar a más de 100, ¿sí? Tenemos un patrón de agotamiento ahí, ¿sí? Un cambio de tendencia lo tenemos acá, con una vuelta en B del indicador, acá en todas estas zonas donde tenemos estas vueltas del indicador estocástico en B, en V o B, como decimos nosotros, B corta, ahí tenemos un cambio de tendencia muy marcado, ¿sí? Otro patrón de agotamiento lo podemos tener siempre basándonos en indicadores, ¿verdad? Con el RSI llegando a zona de sobrecompra. Una señal de agotamiento, bueno, nos dice el precio subió todo esto. A ver si se ve. Sí. Subió todos estos puntos, llegó a zona de sobrecompra, bueno, es señal de por lo menos de agotamiento, nos dice puede seguir subiendo y sube un poquito más, pero de inmediato cae y cambia la tendencia. Llega a sobreventa, bueno, si cayó tanto, lo más probable es que deje de caer y que cambie la tendencia, cosa que también sucede en este caso. Acá no hay divergencia, porque en realidad acá llega a una zona de sobreventa y a partir de ahí comienza a cambiar el precio. La consolidación de los precios tiene que ver con la consolidación de una tendencia o con la consolidación, digamos, de una lateralización. Muchas veces se habla de consolidación, ¿no? O sea, se consolida una tendencia determinada al alza, por ejemplo acá tenemos una tendencia alcista, se consolida con esta serie de movimientos laterales, prácticamente sin tendencia, y después continúa la tendencia alcista, ¿sí? No sé si se refiere a ese tipo de
de conceptos, Marisela, pero creo que... La siguiente pregunta es: ¿válida la señal cuando la línea de orientación dibujada en MACD cruza la línea de cero? Vamos a buscar la línea de MACD. La línea de orientación no sé si se refiere a la que tracé yo. En ese caso no la considero. Esta es una línea que tracé yo nada más para marcar una divergencia que hay entre el indicador y la curva de precios. Lo que le da una señal de compra o señal de venta es el quiebre justamente del histograma por cero o la línea de MACD con el histograma. Ahí tiene señal. Nos da dos o tres señales distinta al el MACD, pero no una línea de orientación que traza uno, son líneas trazadas como una guía, para mostrar nada más. Nos dice Fernando que el estocástico también marca divergencias claras como RSI, momento, MACD. Sí, en algún caso sí. Vamos a ver si encontramos este gráfico. Ahí está. Hay algunas divergencias que da el estocástico respecto a la curva de precios. Sucede que como el estocástico tiene un máximo y un mínimo determinado, cuando llega a su máximo, llega a su mínimo, como decía antes, si el precio sigue subiendo, sigue bajando, no le va a dar una señal. Y la contra que tiene el estocástico es cuando hay un mercado en tendencia, cualquier cambio, cualquier pequeña corrección en contra de esa tendencia le va a dar una señal hacia arriba o hacia abajo que no va a tener validez. Puede bajar 10 puntos el precio en una tendencia de 150 puntos y le va a dar una señal bajista, ¿sí? Si venía subiendo y cae 10 puntos. Y esa señal no es una señal de venta, en realidad al estar agotado cualquier cambio, cualquier pequeño cambio de precio le da una señal en contra. Por eso no lo tomamos hoy como un indicador, pero sí también puede dar alguna señal de divergencia, por supuesto. ¿En qué tiempo recomendamos las divergencias? En todos, Mauricio. Estas son herramientas generales, no tienen que ver con una temporalidad. En verdad, trabajar con cualquier herramienta en gráfico de un minuto, esas cosas no sirven, realmente no valen la pena, pero después en cualquier gráfico, lo que hay que tener en cuenta es que si tiene una divergencia en un gráfico de 4 horas, probablemente la señal en contra la tenga dentro de un día y medio, ¿no? Y si tiene un gráfico de 15 minutos, la señal en contra de la señal actual o de la tendencia actual la tenga en términos de media hora, o 45 minutos. Por eso siempre hay que tener en cuenta que a gráficos mayores corresponden también señales más tardías o que van a tardar más tiempo en llegar, no más tardías por el indicador, sino van a tardar más porque, bueno, se tienen que desarrollar los gráficos, las velas, pero es en general aplica a todo tipo de temporalidad. ¿Cuál recomiendo yo? Yo le puedo hablar de los que me gustan a mí, nada más. Yo utilizo siempre Momento y RSI. Si ven nuestros videos o algún gráfico que publicamos todos los días, va a ver que son indicadores que siempre están, ¿no? Pero es una cuestión de comodidad, de gusto de uno tiene que tratar de utilizar las herramientas técnicas que más cómodo le vengan, que más fiabilidad le den. A veces no coincide lo que uno cree con con lo que cree el de al lado. Cada uno utiliza los indicadores que más utilidad le den. ¿Dónde colocaría stop y el trade profit? No, eso ya depende de los precios. Yo creo, mire, que en las divergencias no dan una señal, digamos, de entrada al mercado exacta. Decíamos antes, la señal se la va a dar el precio, siempre. Y el precio siempre es el que marca soporte, resistencias y demás. Si está utilizando un indicador para ingresar al mercado, por ejemplo, utiliza una media móvil de 13 periodos con el indicador de momento y entra al mercado en dirección alcista, se supone que la salida del mercado se la va a dar una señal en contra, es decir, cuando el precio si entró al alza,
¿sí? Vamos a verlo en el ejemplo, porque si no queda todo muy en el aire y prefiero que lo veamos con un ejemplo. Vamos a tomar momento y una media móvil. Acá está, media móvil de 13 periodos. Vamos a ponerlo simple y color, bueno, amarilla, ya que estamos, así se ve más claro. A ver, si nosotros teníamos una señal, vamos a poner gráfico de 4 horas, sacamos estas líneas, acá tenemos una señal. Tal vez acá sí, donde tenemos dos indicadores, justo acá no. Acá teníamos la entrada del mercado, donde coincide el quiebre del precio con la media móvil de 13 periodos en este caso y momento por su línea media. ¿Sí? Acá nos da una señal un poquito más tardía. ¿A dónde deberíamos irnos teóricamente del mercado? Bueno, cuando una de las dos condiciones deja de cumplirse, es decir, cuando el precio quiebra hacia abajo, la media móvil de, en este caso, 13 periodos, o si esto no hubiera sucedido y esto pasaba primero, cosa bastante difícil, porque a menor media móvil, más fácil es que sea quebrada en dirección contraria, acá nos deberíamos haber ido. Teóricamente, si ingresábamos al mercado en esta vela, en el inicio, nos tenemos que haber ido del mercado acá, en esta vela. Lo hubiéramos hecho y bueno, si usted es fanático de esta técnica de trading, probablemente sí, pero la verdad es que no es fácil después porque en el medio pasan un montón de cosas, pero sí, probablemente, si uno se queda dentro del mercado, tiene que quedarse hasta que tenga una señal en contra. ¿A dónde está el take profit y el stop loss? Bueno, acá no lo podemos saber nunca, porque en realidad la media móvil se va formando junto con la curva de precios, con lo cual no tenemos forma de saber cuándo el precio va a quebrar nuevamente la media móvil, en este caso de 13 periodos, o tampoco podemos fijar un stop loss dado por el quiebre del indicador de momento por su línea media. Hay algunas formas de programarlo en MetaTrader, pero bueno, ya es otra cosa, eso ya es programación de MetaTrader que no es objeto de esta sesión. Pero sí, en verdad, si uno quiere quedarse adentro del mercado, tiene que hacerlo señal contra señal, ¿no? O sea, o entra a la alza o entra a la baja. De las 4 clases de divergencias, ¿alguna más fiable que otra? No, creo que no. No lo considero así. Bueno, vamos a dejar nuestros medios de contacto. Bueno, muchas gracias. Nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es www.tcollegeweb.com. Nos pueden escribir a info ahora sí, tcollegeweb.com, y nos pueden agregar también en su MSN. Mi MSN es acuano@hotmail.com, y también, bueno, en nuestro Twitter, que es @tradercollege. Ahí también enviamos algunas señales y vamos publicando algunos artículos que escribimos todos los días. Bueno, como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por estar, gracias Vicky. Bueno, nos vemos el 26 de agosto, bien dice Vicky ahí, con la cobertura del PBI de Estados Unidos. Tengan todos un muy buen día de operaciones, una buena semana y nos vemos la próxima. Chau y muchas gracias. Posterior a este mínimo, que es donde comienza la divergencia, pero ya marcando un probable cambio de tendencia. Tal vez, decía antes, si hubiéramos ingresado en esta zona, en esta zona de mínimos, y bueno, nos hubiéramos encontrado con una cantidad de puntos X, desconozco cuántos, de pérdida flotante, pero ya con una divergencia que nos mostraba un cambio de tendencia, y bueno, era cuestión de esperar un poquito, ¿no? Y después ya sí tomar tal vez todo o parte de todo este movimiento alcista que se venía generando. Y vamos a ver el otro indicador. Este es el otro indicador del cual quería hablarles y mostrarles algunos ejemplos prácticos. Fíjense la orientación lateral con un sesgo alcista que presenta la curva de precios en estos periodos. Esto es un gráfico de 1 hora, y cómo comienza a cambiar la orientación de el indicador de Moving Average, convergencia-divergencia, que
así es el nombre del MACD, ¿sí? Y como al quiebre de esta zona de soportes, de esta zona de soportes, donde podríamos trazar una línea de soporte, no lo puedo trazar en este gráfico, ya cae el precio y cambia la tendencia alcista que tenía, pero que fue justamente anticipada por esta divergencia entre la curva de precios y el indicador. Esto quiero aclarar que, insisto, no son líneas de tendencias, pero puede ser en 5 minutos, en día o en 30 minutos, y como el precio posteriormente, después de esta divergencia, vuelve a caer, pero finalmente se impone un cambio de tendencia, es un cambio importante. Acá podemos trazar imaginariamente una línea de tendencia y miren como al quiebre de la misma, el precio cambia de dirección y se dirige al alza. Esto es en cuanto al indicador de momento. Tenemos otros dos que también vamos a analizar hoy, que es el indicador de fuerza relativa. Este es un indicador que, a diferencia de momento, que tal vez no lo expliqué, vamos a hacer un poquito de teoría del indicador, que nos marca momento, bueno, una aceleración o una velocidad de un determinado movimiento. Pues es importante que el mercado esté en tendencia. Cuando el mercado está lateralizado, en general ningún indicador nos dice demasiado, pero momento o menos todavía. El indicador de fuerza relativa, ¿qué nos marca? Bueno, sobrecompra y sobreventa. Acá en este gráfico está explicado, digamos, en un contexto del manual, donde se habla de sobrecompra y sobreventa. Estos pequeños círculos muestran justamente donde coinciden las zonas de sobrecompra y sobreventa, ¿sí? Sobrecompra y sobreventa. Y fíjense, acá es menos, yo diría menos tangible, menos visible a simple vista una divergencia entre la curva de precios que muestra una orientación bajista y el indicador de fuerza relativa. ¿Qué sucedió acá? Acá hay una zona de sobreventa, ¿sí? Estamos a la baja, porque el precio ha perdido velocidad o ha entrado en zona de sobrecompra o sobreventa o lo que fuera. De modo que vamos a ir con la cámara a ver un poquito de teoría sobre estas divergencias en primer lugar. Yo les preparé acá una serie de filminas de diapositivas que hablan de algunos indicadores que vamos a analizar. En primer lugar, esto es teoría, pero está tomado de un ejemplo de hace muchos años, de cuando hicimos nuestro manual de análisis técnico. Vamos a tratar de ver qué significa esta divergencia que estamos viendo, que además está mencionada en el gráfico. Lo que vemos es una tendencia bajista de precio, por lo menos en esta primera parte del gráfico. Esta no es una línea de tendencia, es simplemente una línea de orientación del mercado, que va cruzando los precios. Y por otro lado, este indicador que es Momentum, que en mi opinión es el favorito para medir este tipo de divergencias, miren cómo va dando señal totalmente contraria. En los mismos periodos en los cuales el precio venía bajando, el indicador de momento viene dando una señal alcista. Entonces, esto sucede, generalmente lo que tenemos es un anticipo de un movimiento en contra de esa tendencia principal que, por lo menos desde el inicio de este gráfico, se mantiene bajista. Esto no tiene que ver con la temporalidad que se utiliza, acá es gráfico de 4 horas, y en el día de hoy lo que vamos a ver es, como habrán podido ver en el título de la sesión, es cómo podemos identificar una herramienta técnica que no es la más importante, tal vez no es la más conocida ni la que más se utiliza, pero que puede ser de utilidad cuando el mercado se encuentra en tendencia, en cualquier par, en cualquier periodo. Vamos a ver algunos ejemplos posteriormente, que son las divergencias. Las divergencias entre la curva de precios, de la curva que se va formando con los distintos periodos, las barras o las velas, y algunos indicadores que también vamos a ver que hay varios que se pueden utilizar. En este caso hemos elegido 3 de ellos y bueno, vamos a tratar de que esto les sea útil a todos los participantes. Estas divergencias están, yo diría, en estos días con tanto vaivén que hay en el mercado, con tanta volatilidad, bueno, se han puesto más que vigentes.
porque nos permiten de alguna forma anticipar un movimiento en contra del movimiento actual. Es decir, si tenemos una baja de precio muy importante, las divergencias lo que tratan de hacer es de anticipar un movimiento en dirección contraria, en cuyo caso tal vez no podemos decir, bueno, compremos cuando el precio está bajando y vemos una divergencia, pero al menos nos anticipa, nos dicen, bueno, no entremos. Estos mínimos, esta serie de mínimos marcan sobreventa y el precio no cambia de orientación, vuelve a tener un mínimo posterior. Sin embargo, este mínimo ya estaba como descontado por este indicador que marca un probable cambio de tendencia que finalmente se produce. Claro, si uno hubiera ingresado, no se ve, ¿verdad? Está bien. Ahora sí, les decía, vamos de nuevo con el RSI. ¿Qué nos marca sobre compra y sobreventa? Varios máximos y varios mínimos, en cuyo caso también coinciden con las zonas de sobrecompra y sobreventa. Decía que en esta parte del gráfico, que no es tan visible para aquel que no lo maneja el indicador o aquel que bueno, no está buscando justamente esto, hay una serie de mínimos importantes que no coincide con la curva del indicador, es decir, ya el indicador comienza a dar una señal alcista, mientras que el precio mantiene una tendencia bajista. Pero fíjense cómo anticipa este cambio de tendencia. Yo acá les marqué dos líneas verticales donde comienza y donde termina la divergencia, porque fíjense cómo a partir de acá, de este mínimo, el precio cambia de tendencia y se dirige al alza, cambia, digamos, esa dinámica bajista que tenía. Y este movimiento alcista está justamente anticipado por esta divergencia entre la curva de precios que, insisto, mantuvo un mínimo